Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos hacer de inmediato una invitación a cada creyente para que tenga su Biblia en mano, su guía de estudio. Durante todo este trimestre estamos presentando a ustedes el tema general: hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. La misión ya hemos entendido en lo que va del trimestre, y ya de antemano debemos decirlo esto: muchos de nuestros amigos, de nuestros oyentes están identificados con la misión de la Iglesia a nivel mundial, y es la predicación del Evangelio, y todo esto lo estamos haciendo consultando la palabra de Dios. Estamos en la lección número 2 del trimestre, el poder del testimonio personal, y hacemos de inmediato un llamado para que juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, podamos hacer un estudio de mucho interés para este día, donde estaremos compartiendo con ustedes. Compartir nuestra experiencia es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Quisiera saludar de todo corazón a nuestro gran amigo y hermano, el pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros durante todo este trimestre, compartiendo los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, Pastor Lizardo. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Qué bueno estar con ustedes una vez más aquí en cabina. Hoy, miércoles 8 de julio, estaremos estudiando compartir nuestra experiencia. Sentimos que los días han ido pasando rápido porque estamos a mitad de la segunda semana del tercer trimestre. Hemos estado disfrutando de esta lección número 2, el poder del testimonio personal. Durante toda la semana hemos hecho énfasis en el texto para memorizar, Hechos capítulo 4, versículo 20, que dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Te invito para que al inicio de este estudio, como siempre, hablemos con Dios a través de la oración. Dios y Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Te agradecemos por esta oportunidad que nos brinda de estudiar tu palabra. Te pedimos, oh Señor, tu bendición y tu dirección. Que lo que hablemos, los énfasis que hagamos, oh Señor, tengan la aprobación de tu Santo Espíritu. Al estudiar tu palabra, que tanto nosotros como cada amigo oyente pueda crecer espiritualmente. Bendice grandemente al pastor Scroggins y a todo el personal que labora en Radio Amanecer Internacional. Que tú puedas sostenerles cada día. Bajo tu cuidado, bajo tu protección, acompaña, oh Señor, a estos ministros de la Iglesia del Aire. Te invitamos, oh Señor, a que nos asista en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a invitar de inmediato a nuestros distinguidos amigos para que juntos, después de esta oración, que agradecemos al pastor Lizardo por habernos elevado al cielo mediante esta oración, todos vamos a estudiar el tema: compartir nuestra experiencia. El libro de los Hechos, en el capítulo 26, es una propuesta de estudio para este día, para que podamos familiarizarnos de lo que dice la Biblia en este capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. A manera de resumen, podemos decir, en ese capítulo encontramos al apóstol Pablo compareciendo como prisionero ante el rey Agripa. Aquí, hablando directamente con el rey
el apóstol Pablo dio su propio testimonio personal relacionado no solo a su vida como perseguidor de los seguidores de Cristo, sino también después de su conversión, su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección de los muertos, como dice Hechos 26:8. Puntualizar que el tema principal de los apóstoles de Jesús, ya habíamos identificado lo que pasó con Pedro, lo que sucedió también con Juan, cuando fueron impresionados profundamente con la presencia del Espíritu Santo, no podían callar de decir las cosas que Dios había hecho en su vida y básicamente daban una serie de sermones donde incluían la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El tema principal de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva o primera, era justamente esto: cómo los judíos se encargaron de quitar la vida al Mesías y hablaban con denuedo la palabra de Dios acerca de la resurrección de Cristo. De manera que en ese tema sobre la resurrección de Cristo estaban ellos totalmente enfocados, porque sentían ciertamente que debían comunicar ese gran mensaje de salvación. Un punto de interés de lo que estamos hablando es que cuando Pablo se convirtió en camino a Damasco, nuestro Señor le habló y le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Capítulo 26 del libro de Hechos, versículo 16. Amigos, compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Cuando la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que logrará para nosotros en el futuro. Por eso se ha hecho mucho énfasis en el mensaje más poderoso que nosotros podemos presentar al mundo: es una vida transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente nosotros podamos presentar grandes porciones de la Biblia con una oratoria exquisita. Sin embargo, amigos, si no tenemos una experiencia personal con el Señor Jesucristo, esto quedará simple y llanamente en teoría. De aquí que en el día de hoy estamos haciendo ese fuerte énfasis acerca de la experiencia en cuanto a nuestra predicación. Es lo más importante en cuanto a la testificación y a la presentación de la palabra de Dios, porque una vida transformada, repetimos una vez más, es el mayor ejemplo, el mejor testimonio que nosotros podemos dar a favor de nuestro Señor Jesucristo. En virtud de lo que usted dice, Pastor Scroggins, testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él, se trata de Dios. David dice en el Salmo 103, los versos 3 al 5, que Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, el Dios que sana todas nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia de bien. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de su asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con ese Dios de sublime gracia. Cuando yo testifico, cuando yo comparto mi experiencia con otros, el protagonista del relato no debo ser yo, debe ser Cristo. En ocasiones, personas comparten su experiencia, testimonios muy bonitos, Pastor Scroggins, pero se centran tanto en ellos al contar su testimonio que a veces hasta dan a entender en la forma de contar o narrar su testimonio que ellos fueron los que buscaron a Dios, que ellos fueron los que hicieron el esfuerzo para que Dios obrara. Y realmente, hermanos, amigos oyentes, testificar no se trata de nosotros. No se trata tanto en contar lo malo que éramos o lo bueno que somos ahora después de conocer a Jesús. No, testificar se trata de Jesús. Se trata de su amor, se trata de su gracia, de su misericordia, de su perdón y de su poder eterno para salvarnos. El apóstol Pablo nunca se cansó de testificar de lo que Cristo hizo por él.
Pero Pablo nunca se centró exclusivamente en lo malo que era. En cambio, se centró en lo bueno que era Dios, porque el protagonista de la historia debe ser Dios. Pablo pudo pasarse escribiéndoles a las iglesias, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto, a la iglesia tesalónica, a la iglesia en Galacia. O sea, todas esas cartas paulinas que él desarrolló, él pudo pasársela hablando de él. Él pudo pasársela hablando solo de él, de lo que él era. Pero Pablo hace un equilibrio. En ocasiones él relata su conversión, pero él trata en su narración de levantar a Cristo. Si en tu experiencia personal tú eres el protagonista, ese testimonio no le va a servir a otras personas en este proceso de la testificación. Es así, Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes. Hablar del apóstol Pablo, estamos hablando de un hombre que tuvo grandes experiencias con nuestro Señor Jesucristo desde la aparición, cuando Jesús en una luz se le mostró en el momento en que éste iba camino a Damasco en persecución de los cristianos. El apóstol Pablo quedó altamente convencido de que Jesús lo estaba llamando para ser un representante del reino de los cielos, y esa experiencia la contaba sencillamente para resaltar quién es nuestro Salvador, y a través de resaltar nuestro Salvador exaltaba su santo y bendito nombre, y la parte personal quedaba oculta. De ahí que nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos, y debe pasar con nosotros también: en la religión verdadera no hay egoísmo ni exclusividad. El Evangelio de Cristo es expansivo, se lo describe como la sal de la tierra, como la levadura transformadora, como la luz que alumbra en un lugar oscuro. Apreciados amigos oyentes de Radio Amanecer y de esta clase Radio Amanecer en Estudio, quisiéramos ser enfáticos al recordarle que es imposible que alguien retenga el amor y el favor de Dios y disfrute de comunión con Él, y no se sienta responsabilidad por las personas por las cuales Cristo murió, que se encuentran en el error y las tinieblas y que perecen en sus pecados. Si los que profesan ser seguidores de Cristo como tú y yo no resplandecemos como luminarias en el mundo, el poder vital nos abandonará y nos volveremos fríos y sin la esperanza de Cristo. Esa indiferencia que se percibe en el mundo cristiano en la actualidad se va a apoderar de cada uno de nosotros, junto con una mortal pereza espiritual que ha de convertirnos en cadáveres en lugar de representantes vivientes del reino de Dios. El énfasis que estamos haciendo: en la medida en que usted tiene más experiencias con Cristo, debe comunicar esas experiencias vivas que está teniendo con el Señor Jesucristo para que otros puedan ser participantes de esta gran bendición. Pastor, amigos oyentes, esto es lo que enseña la palabra de Dios. De ahí el énfasis que estamos haciendo en este tema de tanto interés que estamos compartiendo con ustedes en este día, compartir nuestra experiencia. Claro, pastor, el apóstol Pablo nunca se cansó de testificar acerca de lo que Cristo había hecho por él. Él se regocijaba en las buenas noticias del Evangelio. Y Pastor Scroggins y amigos oyentes, cuando analizamos detenidamente los testimonios de conversión del Nuevo Testamento, notamos que la esencia de todos los testimonios del Nuevo Testamento es la buena nueva de la salvación por la gracia, tan libremente ofrecida en Cristo. El apóstol Pablo nos amonesta a mirar a Jesús. Por eso es que en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, él dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué vemos cuando lo miramos a Él? Vemos al Jesús que nos redimió. Él perdonó nuestros pecados. Él nos quitó la culpabilidad. Él silenció la voz acusadora en nuestra mente. Vemos al Jesús que le dijo a la mujer hallada en adulterio: vete y no peques más.
Vemos al Jesús que le dijo al ladrón moribundo, estarás conmigo en el paraíso. Pero también vemos al Jesús muriendo en la cruz, clamando al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos al Jesús que transformó a Pedro de un pescador fanfarrón en un poderoso predicador. Vemos al Jesús que libertó a los endemoniados de su esclavitud. Vemos al Cristo que es suficiente para todo, que nos libra tanto de la penalidad como del poder del pecado. Solo en Cristo, amigos oyentes, solo en Cristo tenemos paz, tenemos libertad y tenemos esperanza. Y este encuentro personal que tenemos con Cristo nos cambia de espectadores pasivos a testigos activos, porque la gracia transformadora de Dios es la que brilla desde nuestra vida para iluminar la oscuridad de este mundo. Las buenas nuevas son para compartir. Cuando la fragancia de Cristo está en tu vida, esto no puede ocultarse. Es como cuando usted se echa, Pastor Scroggins, mucho perfume y usted camina en medio de las personas y las personas pueden fácilmente percibir ese aroma que usted lleva. De hecho, si usted se coloca el perfume en una habitación, si alguien entra un minuto después de usted salir de la habitación y ponerse su fragancia, el ambiente queda impregnado con el olor. Lo mismo pasa cuando alguien tiene a Cristo en su corazón. No se puede ocultar el olor a Cristo. Eso sale de manera natural. Ese aroma, esa fragancia de que Cristo está en tu vida es de olor grato para otros, porque el Espíritu de Cristo en el corazón del ser humano es como un manantial en el desierto que fluye para revitalizarlo todo y despertar en lo que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vida. El agua de vida sacia nuestra alma sedienta. Y cuando esto ocurre, Pastor Scroggins y amigos, no podemos seguir en silencio. Tenemos una historia que contar, tenemos un testimonio que dar y tenemos un mensaje que compartir. Para aquellos que están sintonizando en esta hora, continuamos con ustedes compartiendo Radio Amanecer en Estudio. Seguimos consultando la Santa Palabra de Dios, recordando a nuestros amigos que durante toda esta semana estamos hablando sobre el poder del testimonio personal y el tema que estamos abordando en el día de hoy nos habla acerca de compartir nuestra experiencia. Pastor Lizardo, hay un ejercicio importante que tenemos que realizar estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Hay un pasaje que se encuentra registrado en la primera carta universal de San Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Y luego este servidor estará dando lectura a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así es que de inmediato vamos a compartir con nuestros amigos oyentes este pasaje de la Biblia. Muy bien, el texto de la primera carta de Juan, capítulo 1, 2 y 3 dicen: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y allí en Gálatas capítulo 2, versículo 20 se nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conforme a estos dos pasajes de la Biblia que acabamos de compartir con nuestros oyentes, quisiera preguntarle, Pastor Lizardo, ¿qué similitudes hay entre estos dos pasajes de la Biblia? ¿En qué se parece la experiencia de Juan a la experiencia de Pablo? Bueno, Pastor, en estos dos pasajes que se relacionan, podemos hallar varias similitudes. Por ejemplo,
Tanto el discípulo Juan como el apóstol Pablo, ambos tuvieron un encuentro muy personal con Jesús. En el caso de Juan, de manera personal, caminó con Cristo 3 años y medio. En el caso de Pablo, tuvo una experiencia muy diferente a la de Juan, pero Jesús salió al encuentro de Pablo y se le aparece cuando él iba camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de ahí se da un encuentro personal entre Pablo y Jesús. ¿Qué otra similitud observamos? Que Cristo vivía en el corazón de ambos. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Juan dice: mis manos palparon al verbo de la vida. Y otra importante similitud lo es que ambos fueron testigos y compartieron su fe con otras personas. Es evidente que había mucha similitud, muchas experiencias entre estos dos apóstoles. Y aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias de vida diferentes, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Su experiencia con Cristo no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Fue una experiencia continua, una experiencia diaria de regocijo en su amor y el caminar a la luz de la verdad. Amigos, ¿es la conversión algo solo del pasado? Es importante que podamos observar lo que dice Elena de White sobre aquellos que piensan que su experiencia de conversión pasada es lo único que importa. De esa manera, apreciado hermano, querido amigo, independientemente de cuáles hayan sido tus experiencias pasadas, incluso si son poderosas y dramáticas, ¿por qué es importante tener una relación con el Señor día a día para sentir su realidad y su bondad y poder día a día? Es importante que podamos tener pendiente que el verdadero cristiano debe comprender lo que significa pasar momentos a solas con el Señor. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Se desechan los pensamientos pecaminosos, se renuncia a las malas acciones. El amor, la humildad y la paz ocupan el lugar de la ira, la envidia y las rencillas. La tristeza es desplazada por la alegría y el semblante refleja el gozo del cielo. Querido hermano, apreciado amigo, nadie ve la mano que levanta la carga, ni cómo desciende la luz de los atrios celestiales. La bendición llega cuando aquella persona se entrega a Dios por fe. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de nuestro Creador, de Dios. Así, amigos, enfatizamos el hecho de lo que hemos estudiado en el día de hoy. Hemos estudiado con ustedes el tema compartir nuestra experiencia y esperamos que en la medida en que vamos conociendo de Cristo, en la medida en que el amor de Cristo inunda nuestra vida, también nosotros podamos contar esas maravillosas experiencias en aquellas personas que todavía no han conocido de Jesús. Así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que durante toda esta semana estamos utilizando como fundamento a estas lecciones lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 20, porque no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les invito en esta hora para que juntos demos gracias a Dios en oración. Querido amante Padre, que tu morada es en los altos cielos, cada día tenemos una experiencia contigo. Esperamos que esas experiencias continúen intensificando nuestro amor por tu persona y en la medida en que gozamos de tu amor podamos compartirlo con los demás. Muchísimas gracias porque pone en nosotros el deseo de resaltar esa obra maravillosa que hace Jesús cada día en nuestros corazones, y es nuestro anhelo y deseo que el Espíritu Santo continúe guiándonos hoy y siempre. Gracias por esa obra maravillosa de Jesús, de la salvación hecha real a través de su sacrificio, y esperamos que cada día podamos contar siempre con tu dirección. Lo pedimos
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.